Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Chinchilla y bienvenidos a este espacio tan importante para Universidad Galileo. Y en nombre de Universidad Galileo y la Asociación Guatemalteca de Astronomía les queremos dar la bienvenida a la tercera edición del Congreso Internacional de Astronomía. Y este es un evento organizado, como bien lo mencionábamos, por parte de Universidad Galileo y Asociación Guatemalteca de Astronomía. Este año está dedicado a los avances de astronomía profesional y contamos con 9 participantes, todos a nivel de doctorado y postdoctorado en astronomía y astrofísica, para ofrecer a los asistentes un congreso del más alto nivel de esta rama de la ciencia que a usted le interesa. Y desde ya los invitamos, por favor, a dejar sus comentarios, sus preguntas, que más adelante vamos a tener un espacio para que usted pueda resolver cada una de las dudas que tenga en este congreso internacional. Para iniciar con este evento, quiero dejar con ustedes al director del Instituto de Astronomía de Universidad Galileo, el ingeniero Edgar Castro Batén, quien abrirá este congreso junto a nuestras invitadas especiales. Les cuento quién nos acompañan también. Nos acompaña la ingeniera Eleonora Poitevin, presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, y por supuesto la ingeniera Claudia Pivaral, observadora del evento. Sean todos bienvenidos entonces a la tercera edición del Congreso Internacional de Astronomía, que se realiza de esta forma virtual, y desde la ciudad de Guatemala los saludamos. Le doy entonces al caballero que hoy nos acompaña, le daría en este momento las palabras a las damas que nos acompañan, pero tenemos a un caballero que arranca con esta edición que nos promete mucha información. ¿Cómo está, ingeniero? Gusto de saludarlo y bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Gracias por darme el espacio aquí para darles a todos la bienvenida a este evento que realmente es muy importante y nos complace a estarlo inaugurando. Este es un evento del más alto nivel en la categoría profesionales que tuvimos la oportunidad de poder lograr gracias a la colaboración de 9 doctores en astrofísica y astronomía, trabajando en conjunto con la Asociación Guatemalteca de Astronomía y la Universidad Galileo, para darle a nuestros estudiantes y al público en general que está interesado en la ciencia lo mejor, lo último que se está descubriendo en todos estos campos por los profesionales que están trabajando precisamente para empujar los límites de nuestro conocimiento. Es así como hoy prácticamente tendremos un día muy emocionante con muchas conferencias interesantísimas de ciencia, de astronomía, de astrofísica, y vamos a dar inicio. Para ello, pues dejo la palabra a la ingeniera Eleonora Poitevin, para que nos haga el favor ya de presentar a la primera conferencista. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias por esta inauguración. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio presentando a la primera conferencista. Ella es la doctora Mariela Alejandra Corti. Ella es doctora en astronomía con una especialización en astrofísica observacional, con su tema de investigación de estructuras galácticas de hidrógeno 1 e hidrógeno 2 y su posible vinculación física con grupos estelares jóvenes. Es investigadora adjunta de CONICET, con 25 años como docente en la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta de radioastronomía, docente a cargo de asociaciones de estrellas tipo O y tipo B y su interacción con el medio interestelar, técnicas observacionales de radioastronomía, autora de 35 publicaciones internacionales y nacionales, autora de 53 trabajos presentados en reuniones nacionales e internacionales, asistencia a 2 escuelas internacionales, integrante de 13 proyectos de investigación ya culminados, en los cuales 2 de ellos fue directora, 21 turnos de observación nacionales e internacionales, jurado de 7 tesis de licenciatura y doctorado, formadora de recursos humanos con direcciones de beca y tesis de investigación, miembro de la Comisión de Coordinadores Nacionales de la Educación en Astronomía en Argentina, su país natal, con presentaciones de más de 80 conferencias de divulgación y talleres didácticos
y autora de 6 artículos vinculados a las mismas, como profesora de un taller de radioastronomía en Paraguay y en Argentina. Así que, Mariela, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí el día de hoy en el tercer Congreso Internacional de Astronomía de la Universidad Galileo con la Asociación Guatemalteca de Astronomía y por llevar la astronomía a todos los que el día de hoy estén con nosotros. Así que bienvenida y esperamos muchísimo de este tema, nubes moleculares y regiones de hidrógeno 2. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Muy buen día para todos. La agradecida soy yo desde ya por la invitación que me han hecho desde la Universidad de Galileo y desde AGA a participar en este congreso. Así que bueno, espero que pueda ser clara en el tema que elegí para presentar, que se trata de nubes moleculares y regiones de hidrógeno ionizado. Entonces, para hablarles de este tema, no puedo dejar de comentarles primero, de explicarles un poquito qué es el medio interestelar, porque lo voy a mencionar. Entonces, a ver, el medio interestelar es la materia difusa compuesta de gas, principalmente de hidrógeno, también tiene polvo, que se distribuye en todo el espacio que hay entre las estrellas. La distribución no es uniforme, se puede concentrar en algunas regiones formando nebulosas. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen, que me gustó mucho porque, bueno, es una imagen que es una composición del visual obtenida por el telescopio espacial Hubble y del infrarrojo por Spitzer y Tomás, se pueden ver las estrellas con distintos colores que indican distintas etapas de formación estelar, distintas temperaturas que ellas tienen, acá vemos otras más rojas, y todo el material que hay entre ellas, que claramente es lo que se entiende como medio interestelar. Ahora, ¿de qué está compuesto el medio interestelar? Bueno, en un 99%, la composición que tiene es gaseosa, ¿sí? El 90% es de hidrógeno, hay un 8% de helio, y el 1% restante son otros gases como, bueno, carbono, nitrógeno y oxígeno, digamos, de ese 1% restante son los que más abundan. ¿Cómo se presenta? Bueno, este gas se puede presentar en estado molecular, atómico o ionizado. Cuando hablamos de moléculas, hablamos de varios átomos reunidos formando una molécula. Pero cuando hablamos de atómico, lo podemos tener en una representación esquemática, como la que estoy mostrando acá, muy simple, del átomo de hidrógeno, ¿no? Ya que es el que abunda, donde en el núcleo tiene su protón, otros átomos de otros componentes gaseosos en el núcleo tienen protón y neutrón, y tienen el electrón, que en la mecánica, en la física clásica, digamos, está orbitando en torno al núcleo. Ahora, acá se dice que el átomo está neutro. Cuando se pierde el electrón es cuando decimos que el átomo se ioniza. Entonces, el hidrógeno y, digamos, todos los componentes gaseosos pueden estar formándose, digamos, una composición molecular, atómica o ionizada. El polvo, que solamente ocupa el 1% del medio interestelar, es básicamente silicato basado en carbono, oxígeno y silicio, que están recubiertos por hielos de agua y por moléculas complejas como pueden ser, bueno, cianuro, amoníaco, formaldehído y muchas otras. Esta imagen que está acá me gustó para mostrárselas porque lo que se está viendo son unos granos de polvo que, digamos, se pueden conseguir, pueden venir en los meteoritos que caen en la Tierra, vienen pegados en ellos, y que está compuesto de metal y sulfuro con tamaños menores a la centésima de cabello humano. Obviamente esta es una imagen obtenida con un microscopio electrónico, ¿no? Pero es una buena representación, digamos, del polvo que podemos encontrar en el medio interestelar. Y también en el medio interestelar hay campos magnéticos y rayos cósmicos, de lo cual yo en esta presentación no voy a hablar. Ahora bien, en todo el universo, en particular en nuestra galaxia, la Vía Láctea, la composición del material interestelar no es homogénea y su densidad es extremadamente baja.
Para tener mejor idea de a qué me refiero cuando digo extremadamente baja, pensé en hacer la comparación con la atmósfera terrestre, nuestra atmósfera. En promedio, nuestra atmósfera tiene del orden de 2,7 o 3 por 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. ¿Qué quiero decir por 10 a la 19? Esa es notación científica. Lo que se está indicando acá es que tengo 19 lugares después de la coma. O sea, si yo corro la coma un lugar, tengo 27 por 10 a la 18. O sea, estoy agregando 18 lugares atrás, que en este caso serían 18 ceros. Esa es la cantidad de moléculas por centímetro cúbico que tenemos en nuestra atmósfera. Mientras que en el medio interestelar, en promedio, hay un átomo o molécula por centímetro cúbico, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos del medio interestelar, muchas veces estamos hablando del vacío. Hacemos esta comparación. Ahora, el material del medio interestelar se reúne formando nubes moleculares. Y acá es la relación de por qué para hablar de nubes moleculares necesito antes referirme al medio interestelar. Esas nubes moleculares están compuestas de átomos, hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, bueno, varios gases, moléculas, donde acá estoy mencionando o mostrando algunas, ¿sí? La de oxígeno es la más conocida, la de hidrógeno es la más conocida, monóxido de carbono, alcoholes superiores, azúcares, etc. Y las partículas de polvo, que como dije son los pequeños granitos sólidos de grafito y silicato. Ahora, en las nubes moleculares se origina la formación estelar, ¿sí? En el cual, por acción de la gravedad, se van formando grumos de este gas molecular, es decir, la materia se va, la nube molecular está siempre en movimiento, ¿no? Gravitatoriamente tienen esa atracción y la materia se va concentrando, formando grupos, ¿sí? Grumos, nosotros le llamamos. Cada vez son mayores porque tienen un efecto de atracción del resto de la materia que está a su alrededor. Y esto genera que se eleve la temperatura, se caliente y llegue a una temperatura necesaria como para comenzar la fusión nuclear, que es la que da origen después a la estrella. Entonces, acá hay que tener en cuenta algunas cosas, algunas situaciones. Una nube estable, si se comprime, aumenta su presión más rápido que su gravedad y va a retomar su estado original. La presión es la fuerza que va a tender a expandir, ¿sí? ese sector de la nube molecular que se está comprimiendo, o ese grumo. Y la atracción gravitatoria tiene el efecto contrario, ¿sí? De que vaya hacia el centro, de que se contraiga. Entonces, pueden llegar a estas dos fuerzas a estar compitiendo de forma tal que se consiga un equilibrio y se recupere el estado original. Pero también puede pasar que esa cantidad de masa se vuelva completamente inestable y colapse, generando lo que se conocen como brotes o capullos de formación estelar, y se lo conoce como inestabilidad de Jeans. Entonces acá me gustó esta representación donde, haciendo un zoom en esta imagen, vemos un capullo de formación, es decir, un sector de la nube molecular donde está sucediendo este evento de que no consigue el equilibrio y se da formación al primer brote o capullo de formación estelar. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, la nube molecular, cuando se está moviendo, está en continuo movimiento, no tiene un movimiento uniforme como uno puede pensar de un cuerpo rígido, ¿sí? Que se mueve todo al mismo tiempo y de la misma forma. En la nube molecular, lo que se han observado es que se generan vórtices, ¿sí? Que son estos dibujos como remolinos que se indican acá. Son una clase de movimiento que puede tener sectores de la nube molecular, que hay choques porque, digamos, otros sectores se mueven en direcciones lineales, no circulares, y chocan. Y se piensa, o sea, la hipótesis más aceptada, es que de esos choques es que se agrupa el material como para generar los grumos que finalmente van a dar origen a las estrellas, ¿sí? Que acá están representadas en este dibujo. Me parece que es
bastante representativa del hecho de todo el tema de formación estelar, 30 Doradus o nebulosa de Tarántula, que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, que es la galaxia satélite de la Vía Láctea. Tiene una imagen impresionante donde justamente se ven todas las estrellas, grupos estelares que se han formado, que se están formando, y todo este material interestelar, básicamente gaseoso, que se encuentra entonces en la región. Ahora, vamos a ver la representación de una nube molecular. Esta me pareció interesante, justamente para eso, y tener un poco digamos, mejor idea de cómo se va generando esta protoestrella. Protoestrella, cuando hablo de protoestrella, estoy haciendo referencia a la situación en la cual estoy pasando de una nube molecular recién, hasta que finalmente se dan las condiciones de temperatura en el interior de esta estrella para que comience la primera reacción nuclear que va a transformar el hidrógeno en helio. Entonces, todo ese tiempo que transcurre es lo que se conoce como protoestrella. Acá me gustó esta imagen porque fíjense, esta imagen tiene un tamaño de 20 parsec. Y si uno toma de ahí digamos, un tamaño que es la centésima parte de esta, ¿sí? 0,2, 0,3 parsec, lo que se ven son estos filamentos gaseosos, y en ellos estos puntitos negros son cada uno de estos grumos, ¿sí? De los cuales les estaba contando, que luego pueden dar inicio a las estrellas, pero en este estado en el que están son las protoestrellas. Si estos grumos se forman con una cantidad de masa equivalente a la del Sol, se van a demorar 100 millones de años en pasar de este estado de la nube molecular a comenzar sus reacciones nucleares para identificarlos como estrella. Pero en cambio, si cuando se forman reúnen una cantidad de masa que es 15 veces la masa que tiene nuestro Sol, entonces todo el ciclo como protoestrella lo van a cumplir en mucho menor tiempo, es decir, en 100.000 años. Porque todo se va sucediendo de forma más violenta, ¿sí? Más inmediata, digamos. Ahora yo les estoy hablando de unidades de medida parsec, y no sé si todos tienen claro qué es el parsec o cómo se define un parsec. Entonces, por eso quiero parar un poquito y explicarles. Las unidades de distancia, o medidas de las regiones que tenemos en astronomía son la unidad astronómica, que sería la que menor cantidad de kilómetros está reuniendo, que es la distancia a la cual se encuentra la Tierra del Sol. Una unidad astronómica, los 150 millones de kilómetros. Después tenemos el año luz, que es la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo, y que es de 10 billones de kilómetros, ¿sí? Ponemos 12 ceros detrás del 10. Después tenemos el parsec. El parsec reúne 3,26 años luz o 206.265 unidades astronómicas. Y el kiloparsec, que son los 1000 parsec. Ahora, ¿cómo se define que un parsec son 3,26 años luz? Bueno, el parsec es entonces este ángulo bajo el cual se ve la distancia de la Tierra al Sol cuando tiene un tamaño, el ángulo, de 1 segundo de arco. La distancia a la cual se encuentra ese objeto celeste para ver la distancia Tierra-Sol en un valor angular de 1 segundo de arco es lo que acá en el triángulo se está indicando de este lado, y es lo que se identifica o se denomina como parsec. Bueno, y otra cosa que ya que estamos mostrando estas definiciones, me pareció bueno comentarles, es que nosotros en astronomía hablamos de temperatura Kelvin, que no es la temperatura en la que nos manejamos en nuestra vida diaria. Entonces simplemente que conozcan la relación de que el 0 Kelvin equivale a 273 grados centígrados bajo cero.
y bueno, ya es un cero absoluto, menor temperatura que esa no existe. Cuando hablamos de las temperaturas de las estrellas, que tienen millones de grados, en realidad hablar de Kelvin o de grados centígrados no hace diferencia, ¿no? Porque en millones de grados, 273, es prácticamente nada. Pero bueno, nosotros en astronomía nos manejamos con la unidad de medida de temperaturas en Kelvin. Acá me gustó también mostrarles esta imagen, que es otra representación de las nubes moleculares y el medio interestelar. Sobre todo para que se vea lo que les dije en un principio, el medio interestelar no es para nada uniforme en su composición y en la distribución que tiene. Entonces acá, por ejemplo, con los distintos colores se está viendo en este tono las regiones de hidrógeno ionizado, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante en esta presentación que estoy haciendo. En torno a ellas hay nubes moleculares, porque de hecho es en las nubes moleculares donde se están originando estas regiones de hidrógeno ionizado. A su vez, esto está siendo contenido, formando parte de nubes atómicas frías, y en su entorno tenemos al gas atómico difuso cálido, ¿sí? Con una temperatura un poco más alta, y todo contenido en un gas, digamos, más frío, de menor temperatura. Entonces, si más o menos está claro qué es el medio interestelar y qué son las nubes moleculares, vamos a avanzar un poquito más en esto. Y les voy a mostrar también este gráfico, esta figura, no es un gráfico, es una figura, es un dibujo que me pareció interesante para poder avanzar un poco más en este tema. Acá lo que se ve es que las estrellas están naciendo, ¿sí? Acá tenemos las estrellas nacientes en estas nubes. Están envueltas digamos, para hacer siempre la relación con el nacimiento, están envueltas en lo que se le llama la placenta de polvo, que es la composición de toda esta nube molecular, que tiene, digamos, las agrupaciones, los grumos, representados tanto de gas como de polvo, con estas manchas negras, y acá tenemos en particular unos más pequeños, que es donde se está dando origen a estas estrellas. Para los telescopios, en el visual, resultan invisibles, porque la gran cantidad de material que está recubriendo estas estrellas hace que esa luz en el visual prácticamente no llegue, pero sí se pueden observar en el infrarrojo, con telescopios que trabajan en el infrarrojo o con radiotelescopios. Entonces, acá tenemos una primera generación de estrellas que se forman, se les dice masivas, porque tienen en general gran cantidad de masa, y se están formando, en este caso, en el borde de la nube molecular. Ahora, ¿qué pasa? Cuando transcurre del orden del 1.000.000 de años, esa radiación ultravioleta que emiten las estrellas como consecuencia de las transformaciones, las reacciones nucleares que tienen en su interior, emiten una energía a muy alta temperatura, ¿sí? Y digamos sería una energía de alta frecuencia. Entonces lo hace, si la frecuencia es alta, la longitud de onda tiene que ser corta para siempre mantener la relación, que el producto de ambas sea el valor constante, el parámetro constante de la velocidad de la luz a la cual se desplaza la onda electromagnética. Entonces, si tiene una alta frecuencia, va a tener una longitud de onda corta, pequeña, y por eso lo hace en la radiación ultravioleta. Entonces, lo que sucede es que las grandes nubes moleculares son las verdaderas fábricas, ¿sí?, químicas interestelares, donde se encuentran, donde después se originan las nebulosas. ¿Por qué? Porque, digamos, en la nube molecular se están formando las estrellas. Las estrellas, entonces, emiten su energía con alta temperatura, tienen la capacidad de todo el material que está componiendo este borde de la nube molecular donde las estrellas se forman, ser en cierta forma barrido, desplazado o soplado, digamos, por esa energía. La densidad de la nube molecular empieza a disminuir porque el material se está esparciendo ahora en un área mayor y comienza a formarse lo que se conoce como nebulosa. Les digo esto para que empiecen a notar, empiecen a tener idea de la diferencia de cuando hablamos de nubes moleculares y de nebulosas.
Acá, por ejemplo, me gustó esta representación, bueno, es una imagen obtenida con ALMA, que son los radiotelescopios que se encuentran en el norte de Chile, con los cuales se pueden descubrir lo que se han dado a llamar huellas químicas, ¿sí? Acá se están mostrando algunos de los componentes químicos de las moléculas que se han observado, por ejemplo, en esta imagen obtenida en la Gran Nube de Magallanes. Entonces, acá tenemos una imagen, se hace una especie de zoom, pudiendo estudiar con mejor resolución, o sea, con la capacidad de poder definir detalles en esa imagen. Se obtiene esta, acá para tener una idea de tamaño, tenemos 30 años luz, esta es la escala, ¿no? Esta distancia, este recorrido en la imagen son 30 años luz. Y a su vez, hacemos un zoom de un sector donde se ve que hay formación estelar o estrellas formadas recientemente, que ya están emitiendo con alta temperatura, por eso los colores blancos y azules que indican más alta temperatura. Y acá entonces lo podemos observar con mayor detalle aún, con mejor resolución, y se puede llegar a conocer cuáles son las moléculas que están formando parte de estas estrellas que se dan inicio en esta gran nube molecular. Bien, entonces, les mencioné las nebulosas, les mostré un dibujo un poco representando cómo se puede iniciar la formación de una nebulosa. Pero hay distintas clases de nebulosas, entonces voy a rápidamente mencionarlas para que pueda quedar un poco más clara la idea, el concepto de nebulosas. Entonces, en ciertas regiones del espacio se pueden observar nebulosidades brillantes y oscuras, que obviamente todas se constan, digamos, consisten de concentraciones de material interestelar, gas y polvo. Unas de ellas son las nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias se originan en estrellas que cuando se forman lo hacen con una cantidad de masa menor a 8 o 9 veces la masa del Sol, cumplen todas sus etapas evolutivas y ya culminando su evolución después de haber pasado por la etapa de gigante roja, comienzan a desprenderse las últimas capas gaseosas, ¿sí? Lo que a veces decimos la atmósfera de la estrella, y se forman imágenes, ¿sí? Como las que tenemos acá, donde empiezan a separarse esas capas gaseosas de lo que sería el interior propio de la estrella, que termina quedando en un estadio de enana blanca, ¿sí? Que es una de las etapas, la etapa final, digamos, en la evolución de una estrella formada con esta cantidad de masas. Entonces, esa enana blanca emite una alta energía que tiene la capacidad de, digamos, de seguir calentando y hasta ionizando a todo el gas que está a su alrededor, separándose ahora del interior de la estrella. Esa radiación la hace en energía ultravioleta. Y después lo que pasa es que con esa energía ultravioleta, al ser absorbida por los átomos y moléculas que forman parte de ese gas, pierden a los electrones, porque la toman los electrones y adquieren la energía necesaria para liberarse de la atracción gravitatoria que tienen con el núcleo del átomo, se liberan, entonces ahí es cuando decimos que se ionizó la partícula, pero después pueden recombinarse y volver a formar parte de esos átomos, de esas moléculas donde estaban inicialmente. Todo esto tiene como consecuencia la emisión de energía, distinta clase de energía, o sea, en distintas frecuencias, distintas longitudes de onda. Y por eso la vamos a ver en lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Con diferentes colores o con diferentes instrumentos de observación. Por ejemplo, esta es una imagen obtenida con el telescopio Hubble, o sea, es una imagen en el visual, y esta es una imagen de la misma nebulosa, la nebulosa Anillo, o bueno, en el catálogo de Messier es Messier 57, pero obtenida con el Spitzer, que es un telescopio que trabaja en el infrarrojo. Entonces, fíjense la diferencia de lo que se puede ver en una y en otra. En el visual, no llego a ver estas estrellas que están en el campo, digamos, quedan proyectadas en el cielo en la misma región donde está la nebulosa Anillo, pero tapadas
con un material interestelar, o digamos, sí, interestelar, pero que en este caso no solamente está entre ellas, sino delante de ellas, que en el visual es absorbido, la radiación en el visual es absorbida y no le llega al observador. En cambio, cuando voy a detectar en el infrarrojo sí tiene la capacidad de atravesar este material y por lo tanto llega al observador. Acá simplemente para que tengan idea de esta nebulosa, les puse la distancia aproximada a la que se encuentra el Sol, 2300 años luz. Su tamaño aparente, aproximado, es de unos 2 años luz y está en la constelación de Lira, de acá del hemisferio norte. Es una representación de las tantas nebulosas planetarias que se conocen. Las nebulosas oscuras, o también conocidas como de absorción, porque son una acumulación de gas y o polvo interestelar que en general no se relaciona con las estrellas porque ellas están lejos. Pero lo que pasa es que se destacan en el cielo porque se ve este contraste entre las estrellas que están emitiendo, ¿sí?, su energía, generando su luz, y estos sectores que quedan completamente cubiertos por este polvo. Por esta concentración de polvo y gas que forma zonas muy oscuras en el cielo. Entonces, estas nebulosas oscuras pueden absorber la luz de las estrellas que están por detrás ocultándolas, o puede que en alguna de ellas no haya nada por detrás y simplemente sea parte de este vacío que tenemos en el medio interestelar. Bueno, esta es una imagen tomada con un telescopio en Chile con un diámetro de 2.2 metros. Un buen telescopio. Y acá también pensé en esta imagen de los pilares de la creación porque entiendo que es bastante conocida, y lo que se ve justamente lo que se tiene es otro ejemplo de nebulosa oscura, ¿sí? Acá este sector está ampliado en esta imagen. ¿Por qué nebulosa oscura? Porque acá tenemos estos con formas de pilares, ¿sí?, de material que se ha agrupado, donde la densidad, indudablemente, tanto de gas como de polvo que se encuentra en él, es mayor a la que hay en su entorno, y por eso se destacan. Y a su vez, esta luz que parece asomar por acá, por acá, por acá, incluso acá en estos bordes, lo están evidenciando, están mostrando que justamente se está dando origen a la formación de estrellas, que ya están comenzando sus reacciones nucleares y que comienzan a emitir su energía. Bueno, esta es una imagen del visual tomada con el telescopio Hubble, y para que, digamos, tengan un dato más, esta nebulosa oscura, los pilares de la creación, se encuentran aproximadamente a 7.500 años luz de distancia al Sol y coinciden con la representación en el cielo de la constelación de la serpiente. Esta es del hemisferio sur. Bueno, otras nebulosas, las de reflexión. Acá me gustó esta imagen de esta nebulosa. Lo que hace es reflejar la luz procedente de las estrellas cercanas, o que están por detrás, se llegan a ver, porque digamos la densidad que esta nebulosa tiene permite que uno pueda ver las estrellas que están por detrás. Si uno observa, toma un espectro electromagnético, ¿sí?, que es una forma que nosotros tenemos de registrar la energía que emiten estos cuerpos celestes. En ese espectro lo que se va a ver es una energía similar a la de la estrella que está emitiendo la luz. Estas nebulosas lo que hacen es una especie de absorción y remisión de esa energía, pero no se modifica su composición gaseosa. Entonces, todo lo que vemos es en el visual, sin que incluso lleguen a ionizarse las partículas que forman parte de este gas, y se observa con este color más bien azulado. Esta está más próxima que las anteriores y está a solo 1000 años luz de distancia a nuestro Sol. Se llama cabeza de bruja. Y las nebulosas de emisión, estas son un poco más comunes, y en realidad de lo que se trata es de gas que absorbe la radiación ultravioleta de estas estrellas muy calientes que se encuentran por detrás de ellas, muy próximas a ellas,
Pero esta energía ioniza a ese gas. O sea, acá sí el átomo va a cambiar su estado porque el electrón, al tomar esta energía, es liberado del átomo, se puede escapar y entonces decimos que el átomo queda ionizado. Y es cuando la energía esta que finalmente nosotros observamos de estas nebulosas, la vamos a registrar en H-alfa, que está dentro del visual, hacia la zona más roja, digamos, del visual, y por eso se la ve en este color más bien rojizo, ¿sí? Está a unos 1200 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Entonces, para que pueda quedar un poco más claro todas las composiciones que tenemos en el medio interestelar, las distintas fases que el medio interestelar tiene y cuáles son las características de ellas, me pareció bueno mostrarles una tabla como esta. Acá, por ejemplo, tenemos las nubes moleculares. Esto está ordenado de temperatura, digamos, en una escala de menor a mayor temperatura. Las nubes moleculares son las más frías, de 10 a 30 kelvins. Acá sí es importante hacer la diferencia en temperatura, digamos, Kelvin, y no estamos hablando de grados centígrados, pero también son las de mayor cantidad, de mayor densidad. La cantidad de partículas por centímetro cúbico es de 100 a 1 millón. Están formadas, bueno, por el hidrógeno, básicamente su estado molecular, y se lo puede observar cuando uno toma un registro de la emisión de las moléculas, o bien mediante líneas de observación en las bandas de radio e infrarrojo, que digamos, ¿por qué de absorción? Porque toda la energía que pueda pretender ser atravesada por estas nubes moleculares, que está a tan baja temperatura, es absorbida, y entonces uno lo que ve en los espectros que se forman, en los registros que se tienen de esta emisión, es que hay un faltante de energía y se generan estas líneas de absorción. Está también el medio neutro frío, que ya la temperatura es un poco más elevada, de 50 a 100 kelvins, la densidad es muchísimo menor, de solamente 20 o 50 partículas por centímetro cúbico, y el hidrógeno está en su estado atómico neutro, no llega a ionizarse, y también se lo observa como absorción en las líneas de hidrógeno neutro en radioastronomía en una longitud de onda de 21 centímetros. Después tenemos el medio neutro templado, donde la temperatura ya aumentó bastante más, ¿sí? De 6.000 a 10.000 kelvins, pero su densidad, fíjense que es del orden de 100 veces menor, que la anterior, ¿no? 0,2 a 0,5 partículas por centímetro cúbico. El hidrógeno está en su estado atómico, todavía neutro, y se lo observa con emisiones del hidrógeno en 21 centímetros, o sea, en radio. Ahora, si pensamos en un medio ionizado templado, o sea, a diferencia del anterior, este no está neutro, está ionizado, la temperatura es de 8.000 grados Kelvin, o sea, queda dentro de este rango de temperaturas del neutro, la densidad es la misma, pero acá estamos haciendo la diferencia entonces en cuanto el hidrógeno absorbe esta energía, esta temperatura, en un medio que tiene esta densidad, y en este caso tuvo la capacidad de ionizarse, es decir, de perder su electrón. Y se puede obtener este dato en líneas de emisión en H-alfa. Y ahora vamos a las regiones de hidrógeno ionizado, que también se originan con una temperatura de entre 7.000 y 10.000 grados Kelvin, son las clásicas, puede variar un poquito. La densidad es mucho mayor que los medios anteriores de los que estaba hablando acá, porque va de 100 a 10.000 partículas por centímetro cúbico, está todo el hidrógeno ionizado y se lo observa también en H-alfa y en radio. Lo que decimos continuo de radio, porque no estamos hablando de una longitud de onda en particular, sino que ya tenemos más bien un conjunto, ¿sí? Varias de estas longitudes de onda. Y finalmente el medio ionizado caliente, que llega a una temperatura del millón o los 10 millones de grados Kelvin, pero fíjense que justamente como consecuencia de eso, las partículas que absorben una energía que tiene esa temperatura se mueven de una forma tal que comienzan a separarse, a dispersarse en el medio. Entonces, si se alejan, va a bajar la densidad, porque van a estar ocupando ese mismo material un espacio mayor. Y la densidad es de
de la centésima o la 10.000ª parte de partículas por centímetro cúbico. Está completamente ionizado el hidrógeno y hasta algunos metales se pueden encontrar ionizados, y se lo observa con emisiones de las longitudes de ondas más cortas o de más alta frecuencia, como son rayos X y el ultravioleta. Entonces, ahora que hablando de las distintas fases que tiene el medio interestelar, mencioné las regiones H2, me voy a centrar en este tema. Las regiones H2, bueno, tienen distintas características, ¿no? Hay nubes de gas en las cuales el átomo de hidrógeno ha perdido su electrón convirtiéndose en hidrógeno ionizado. Pueden variar su tamaño, yendo desde las ultracompactas con un diámetro de solamente 1 año luz o menos a las gigantes que tienen cientos de años luz. Su densidad varía desde millones de partículas por centímetro cúbico, esas son las ultracompactas, a tener solamente unas pocas partículas por centímetro cúbico, como pasan las gigantes. Dependiendo de su tamaño, estas regiones H2 pueden contener cientos de estrellas o solamente unas muy pocas, y están compuestos, esto es helio y otros componentes en menor cantidad. Un esquema de una región H2 es lo que tenemos acá. Tenemos a la estrella, que está emitiendo su energía. En principio está todo el hidrógeno neutro alrededor de la estrella, pero los fotones que emite esa energía que está a alta temperatura son absorbidos por este hidrógeno y por lo tanto los electrones de estos átomos son liberados. Y por eso decimos que el gas se ioniza. Acá en esta representación tenemos el polvo, que es calentado para absorber esta radiación. Tenemos el frente de ionización, que es esta línea que en cierta forma está haciendo la diferencia, ¿sí? La división entre el gas ionizado, que perdió su electrón, y el gas que aún se mantiene neutro, junto al polvo más frío que está también por afuera. Entonces, con el tiempo, la masa y el tamaño de esta región o de esta parte que tiene el hidrógeno ya ionizado va a ir cambiando. Van a ir aumentando, porque al seguir emitiendo energía la estrella, sigue ionizando mayor cantidad de hidrógeno de todo el que está en su entorno. Y la velocidad de expansión y la densidad de los electrones va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque de a poco se va a ir encontrando con más material a su alrededor que puede no llegar a ionizarse. Entonces la cantidad de electrones libres va a ser menor. Cuando se alcanza un equilibrio de presiones entre el gas ionizado y el gas neutro circundante, lo que sucede es que la expansión, o sea que uno empuja hacia afuera y el otro hacia adentro, la expansión va a cesar y estas flechitas, digamos, van a desaparecer, ya no se está moviendo más. Lo que siempre hay que recordar es que este es un modelo simple que no tiene en cuenta que el medio puede no ser homogéneo y tampoco no se están considerando los campos magnéticos. Tienen distintas morfologías, ¿sí? Las regiones H2 pueden tener una morfología irregular, como esta, con, digamos, formas múltiples, formar una especie de halo en torno a la estrella caliente, que es la que está formando esta región H2, donde la vemos emitiendo acá como con un máximo de intensidad, mucha mayor intensidad que la emisión de todo el gas que queda a su alrededor. Pueden ser esféricas o no resueltas en un 43%, o sea, casi la mitad tienen esta forma. Pueden tener una forma de cáscara, donde entonces acá vemos que la mayor emisión está, digamos, en esta cáscara que queda alrededor de la parte central, que está, digamos, con una energía mucho menor. O pueden tener esta forma cometaria. Se encuentran en el plano de la galaxia, donde coincide la ubicación con las estrellas más calientes, que son las que se conocen como de tipo espectral O y B. Acá simplemente voy a ir muy rápido, son los modelos teóricos y también algunos observacionales que muestran que, por ejemplo, podemos tener estas especies de regiones H2, que acá hay una observación de ellas, se las conoce como de Bow-Shock, porque la estrella, a la vez que emite su energía y genera toda esta ionización en el medio circundante a ella, se desplaza y entonces va como acumulando este material y formando estas formas, digamos, las conoce como bowl, ¿sí? Unos frentes, unos choques con esa forma curva. Y si no, tenemos esta otra que se la conoce como flujo de champán.
Flujo de champán. En realidad lo que sucede es que las regiones H2 tienen una presión superior a la de la nube, al resto de la nube molecular donde ellas están contenidas. Entonces, pueden llegar a romper el borde de la nube y si lo rompen, esa energía es liberada de una forma más violenta hacia ese sector de la nube que se abrió, ¿sí? Donde el material se corrió. Entonces, por eso se dice que se recuerda el flujo de champán cuando, digamos, uno abre la botella de champán y sale ese gas. Acá lo que les quiero mostrar son datos observacionales del trabajo de Howe y Han, del 2014, donde en la galaxia, en nuestra galaxia, digamos lo que sería el plano de la galaxia, tenemos el Sol, el centro galáctico, dividimos, trazando este cruce de líneas, lo dividimos en 4 partes, 4 cuadrantes, y ellos han tomado datos, han tomado registro de la emisión de las regiones de hidrógeno ionizado. Y justamente cada uno de estos cuadraditos se trata de un dato de regiones de hidrógeno ionizado, que fíjense que bien pueden estar definiendo los brazos espirales que tiene nuestra galaxia. Bien, y acá finalmente lo que les quiero mostrar es imágenes con las que he trabajado yo, donde acá tenemos el hidrógeno neutro, que está, digamos, con distintas temperaturas. Esto es de menor temperatura a mayor temperatura, a medida que va cambiando la intensidad del color de blanco a un tono rojizo. Y digamos, el hecho de que esté más frío acá en el centro, lo que trae como consecuencia es que esas estrellas que están por detrás calientes a mayor temperatura, para buscar un equilibrio térmico, esa temperatura, esa radiación es absorbida por este material más frío. Y si vamos en vez de hidrógeno neutro, a observar ya en el continuo en radio, es decir, tenemos más de una longitud de onda que estamos registrando acá, vemos que coinciden con esa ubicación de este sector con un mínimo de temperatura, un máximo de la emisión de flujo de ese sector. Y acá tenemos la imagen en infrarrojo donde perfectamente este es el sector que pertenece a esta emisión de flujo. Y esto que tenemos acá es otro sector donde se están formando, tenemos como un brote estelar, ¿sí? O protoestrellas, tenemos la formación de estrellas. Entonces, en resumen, a ver si puede quedar algo claro de todo lo que les conté acá. El medio interestelar es materia compuesta en un 99% de gas y solamente 1% de polvo que se distribuye inhomogéneamente entre las estrellas. Tiene distintas fases según sus temperaturas, densidad, composición, también en el estado en el que se encuentra el hidrógeno, a tal forma que tenemos regiones de hidrógeno ionizado, tenemos las nubes moleculares que están compuestas por distintos átomos, moléculas y polvo. Es en las nubes moleculares donde se origina el proceso de formación estelar, que por la gravedad lo que genera son los llamados grumos de materia que se calientan hasta encender la primera fusión nuclear que por su alta temperatura da origen a las estrellas. Entre la variedad de nebulosas que hay, existen las que se originan al finalizar la evolución de una estrella con una masa menor a 8 masas solares, conocidas como planetarias, las oscuras, que se destacan por estar rodeadas de estrellas que en general no están ligadas físicamente a esas nebulosas, las de reflexión, que se observan en color azul y reflejan la luz de las estrellas más próximas, no llegan a ionizarse, las nebulosas de emisión, que reemiten la radiación ultravioleta de las estrellas muy calientes, que sí ionizan al material y se observan en color rojo, y las regiones H2, que entonces las tenemos compuestas en un 90% de hidrógeno, 10% de helio y metales, donde el hidrógeno justamente ha perdido sus electrones y pueden tener una constitución, digamos, un tamaño de ser ultracompactas a gigantes, y de esto va a depender la cantidad de masas solares, ¿sí?, que tengan las estrellas que se estén formando ahí. Se las estudia tanto en longitudes de onda del infrarrojo como radio y en el visual, y tanto las regiones H2 como las nubes moleculares son muy buenas trazadoras de los brazos espirales de la Vía Láctea, como les mostraba en un trabajo recién. Bueno, acá termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mariela, por tan excelente ponencia. Tenemos un par de dudas del público. Sí. La primera es, ¿en qué casos conviene hablar en parsec en vez de años luz?
Bueno, muy bien. Nosotros, yo, bueno, que estudio formación estelar, obviamente siempre estoy usando como unidad de medida el parsec porque estoy estudiando estos objetos celestes que realmente se encuentran muy lejos del sistema solar e incluso de las proximidades del sistema solar. De hecho, yo estoy estudiando formación estelar a 5 kiloparsec de distancia. Creo que lo más próximo que estudié fue 1 kiloparsec, es decir, 1000 parsec. Entonces, cuando manejo los datos, para no tener tantos ceros en las unidades de distancia con las que estoy trabajando, me resulta más conveniente hablar de parsec que no de años luz o de unidades astronómicas. Entonces, siempre depende de qué sea lo que uno esté estudiando para la unidad de distancia que está empleando. Si se trata del entorno del sistema solar, se van a hablar de unidades astronómicas o de años luz, pero allá más lejos hablamos de parsec. Tenemos también cómo se calcula la densidad para diferenciar una nube molecular de una nebulosa. Bueno, cuando vos las analizás, por ejemplo, si obtenés un dato en lo que sería el espectro, ¿sí? Donde uno puede registrar esa energía que está llegando de la estrella o de la nube molecular o de la nebulosa, haciendo una distribución según la longitud de onda en la que es emitida esa energía, vos podés conocer ahí la cantidad de componentes químicos que tiene, la cantidad de hidrógeno, de helio, y podés saber si están en un estado neutro, en un estado ionizado, y a su vez algo que podés conocer también, ya tomando datos más que nada fotométricos, que son estos que me muestran como una foto de la región, podés conocer el tamaño que ocupa en el cielo, el tamaño lineal o el tamaño angular, ¿sí? Digamos, con ese ángulo que yo mostré cuando hablaba de la definición de parsec, de cómo uno ve a lo que está en el cielo, y haciendo una relación de tamaño y cantidad de estos componentes químicos, podés conocer cuál es la densidad de ese sector, digamos, esa nube molecular, de la nebulosa, lo que sea que estés estudiando. Ok, y como última pregunta de parte de nuestra observadora aquí, Claudia Rivera, nos dice cómo se obtiene la absorción del hidrógeno en 21 centímetros. Bueno, para eso lo que se usan son las antenas de radioastronomía preparadas para trabajar en esa longitud de onda, o 1420 MHz si lo pasamos a frecuencia. Cuando vos recibís esa radiación, tenemos softwares preparados justamente para analizarla, que lo que nos están mostrando es que tenemos faltantes del hidrógeno, de lo que sería la emisión de hidrógeno neutro, que está mostrando justamente que el hidrógeno neutro ha estado absorbiendo en ese sector que se estudia. Entonces, uno puede de ahí conocer algunas características del sector a través de analizar esa absorción del hidrógeno neutro en cuanto a la temperatura que tiene cuando está absorbiendo. Se puede conocer la velocidad que tiene ese sector de la nube con hidrógeno neutro que está absorbiendo. Si uno consigue sumarle un dato en el continuo de radio, puede saber si absorbe porque detrás tiene una fuente muy caliente que está emitiendo, y entonces, buscando el equilibrio de temperatura, está absorbiendo esa alta energía con alta temperatura que le está llegando. También el hidrógeno tiene líneas de absorción que se pueden estudiar en el visual, pero bueno, nosotros para el medio interestelar lo que usamos es radioastronomía, básicamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por tan excelente ponencia. Te agradecemos haber estado en este tercer Congreso Internacional de Astronomía. Muchas gracias. Pues básicamente los dejamos con...